La defensa del territorio es también la defensa del ser, del hacer, del estar en el mundo. Lo que se disputa a través de las luchas es su contextualización, su valoración, su uso, su disfrute y su gobierno, lo que va ligado a formas específicas de vida que se resisten a la invisibilidad y a la precarización. Dicho de otra manera, se disputa la construcción socioespacial del territorio, material y simbólica, y su control. Se disputa la territorialidad. El territorio se vuelve entonces el eje principal, la base de la innovación social, económica y ambiental que lidera las luchas en su defensa, protección y salvaguarda. Muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan a esta hora por nuestro canal a través de este conversatorio virtual Maicao Innova. Mi nombre es Natnat Iguarán Fajardo, soy indígena Wayú de Leiruku Ipuana, comunicadora social, madre y gestora comunitaria con un gran sueño, traer la innovación a mi municipio Maicao, porque creemos en los procesos transformadores de una sociedad. Es por ello que creamos este espacio, este conversatorio virtual, con invitados especiales para compartirles las diferentes experiencias significativas y exitosas que hay en el mundo, proyectos transformadores que nos permiten sembrar la semilla de la investigación, la creatividad y la imaginación para desarrollar proyectos innovadores que generen impactos positivos en nuestra sociedad y en nuestro territorio. Les recordamos a todas las personas que se están conectando a esta hora, darme me gusta y compartir la transmisión. Así podemos llegar a más personas que les pueda interesar el contenido de nuestro programa. Pueden dejarnos también sus comentarios o inquietudes en nuestro chat. Todos los lunes a esta misma hora estaremos compartiendo con diferentes invitados especiales, quienes nos dejarán importantes mensajes y compartirán experiencias que se pueden replicar y poner en marcha en nuestras comunidades. Arrancamos nuestro conversatorio virtual Maicao Innova con un corto video para que abramos nuestra mente a la innovación.
promover las experiencias significativas e ideas creativas que impulsan el desarrollo social, económico y cultural en nuestros territorios. Aprovechando las plataformas digitales a nuestra disposición, les presentamos experiencias de todo el mundo, experiencias innovadoras que impactan en el desarrollo social y humano de nuestras comunidades. Y hoy conversaremos sobre innovación territorial, el territorio como la base de la innovación social, económica y ambiental. En los últimos años, el deterioro del medio ambiente se ha venido configurando como un importante detonador de los conflictos sociales. Desde el norte hasta el sur, en zonas tanto urbanas como rurales, diversos grupos, individuos, organizaciones y comunidades se han movilizado en contra de proyectos de extracción minera, de generación de energía eólica, térmica o hídrica, de construcciones de carretera, puertos, aeropuertos, cárceles, centros comerciales, desarrollos turísticos e inmobiliarios y otras obras de infraestructura por los daños socioambientales que provocan o podrían provocar. A esta lista también se le suman los conflictos que surgen por la contaminación generada por la industria, la instalación de rellenos sanitarios, los tiraderos de basura a cielo abierto. En muchos de estos casos es el agua el eje en torno al cual se articulan las demandas de la población y de grupos agraviados. También la lucha contra la destrucción de tierras, cultivos, bosques, humedales y ecosistemas costeros impulsan todas estas movilizaciones a nivel mundial. La defensa del territorio se esgrime como el eje fundamental en el desarrollo social y económico y cultural, principalmente para los pueblos indígenas. Y para abordar este tema, hoy tenemos un invitado especial desde Francia, activista y defensor de las luchas sociales desde el exilio, porque se encuentra fuera del país, está radicado desde hace más de 4 años en Europa, pero este escenario también le ha permitido ser el portavoz de las voces de los pueblos indígenas, especialmente del pueblo Yucpa, entre otros sectores sociales. Acciones que hoy han dejado muchos precedentes, hasta que la dignidad se haga costumbres. Y hoy él es nuestro invitado especial. Él es Juan Pablo Gutiérrez, es delegado internacional de la ONIC, del pueblo Yucpa, embajador de buena voluntad de la UNICEF en París. Es padre de Indy, una personita de 6 años, defensor de los derechos humanos, activista ambiental, profesor, mejor dicho, tiene un sinnúmero de títulos este hombre, pero especialmente que es un amigo especial de luchas y de resistencia. Bienvenido, Juan Pablo, me da mucho gusto tenerte con nosotros en este espacio de Maicao Innova y les pedimos pues a todas las personas que nos están siguiendo hasta ahora, darle compartir, darle me gusta porque la charla de hoy va a ser muy interesante. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Nat. Un saludo para ti y para todas las personas en Maicao que nos están siguiendo y a nivel nacional también seguramente. Muchísimas gracias por esta invitación para poder compartir y sembrar la palabra, como se dice. Así es, muchísimas gracias, Juan Pablo. Sé que nuestros cambios de horario son totalmente diferentes. Te agradezco pues que a esta hora nos estés dando este espacio. Quisiéramos arrancar primero, ¿quién es Juan Pablo Gutiérrez? Cuéntanos de tu experiencia, cómo ha sido tu sentir, tu profesión, ese propósito. Háblanos de ese proceso que llevas hoy actualmente en Europa. Pues Juan Pablo Gutiérrez, nací hace ya casi 41 años en ese hermoso territorio, el segundo país más biodiverso del mundo, que se llama hoy Colombia, en ese continente, en el Abya Yala, eh, siempre sensible ante las causas sociales, eh, sobre todo en ese marco de vulneración de derechos humanos en el que venimos viviendo desde hace más de 6 décadas. Y a eso me consagré verdaderamente desde muy joven, a la defensa de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas. Tuve, a causa de la defensa de los derechos humanos y de ese trabajo, que salir de Colombia por diferentes amenazas de grupos armados ilegales, de grupos paramilitares que me catalogaron objetivo militar. Y desde entonces me encuentro en Francia. En este momento estoy hablando desde Suiza porque estamos con una delegación de pueblos indígenas que estamos haciendo un tour internacional, pero vivo normalmente en Francia, en París, donde me dedico al activismo medioambiental, a posicionar
a los pueblos étnicos como el sujeto revolucionario de la historia contemporánea que está viviendo la humanidad en este contexto de crisis climática. Y todo esto tiene mucha relación directa con ese tema de este conversatorio, que es esa innovación, que es una innovación del pensamiento, ¿no? Tenemos que deconstruir para volver a tejer y reconstruir nuevos paradigmas a través de la innovación del pensamiento para crear nuevas sociedades, para crear nuevos modelos, nuevas lógicas, nuevas maneras de hacer sociedad. Y ahorita en Colombia tenemos todo reunido para convertirnos en FARC. Ese es mi trabajo aquí actualmente en Francia, ligado directamente con las organizaciones de base, a las que vengo acompañando pues desde hace ya más de 13 años. Bueno, justamente tú mencionaste algo de que estás en exilio. ¿Cómo ha sido esa situación de irse de tu país justamente por defender la verdad, por defender los derechos territoriales y los derechos humanos? ¿Cómo ha sido ese contraste que tú tienes en este momento de posicionar tu trabajo como embajador en otro país que no es el tuyo? Pues Colombia es un país lleno de contrastes, ¿no? Como tú lo dices, tenemos por un lado el privilegio de ser el segundo país con más biodiversidad en el mundo, lo que para la lectura de cualquier persona significaría un privilegio, algo totalmente positivo, pero en la realidad para las personas que viven en los diferentes territorios en Colombia, pues significa en realidad una condena de muerte, porque estamos en un contexto global que está regido por el capitalismo y el neoliberalismo, que depende estructuralmente de la destrucción de la naturaleza para poder funcionar. Y esa naturaleza pues se encuentra en esos territorios de los cuales venimos nosotros, de Colombia, por ejemplo, y se convierte pues en una condena de muerte. Entonces, tener que vivir acá al principio pues fue bastante duro, tener que salir, tener que estar en un lugar en el que uno al principio no eligió estar, sino estar solamente por la fuerza, cuando el corazón está palpitando en las tierras del país donde uno nació, cuando la raíz de uno está enterrada en las tierras que lo vieron nacer a uno. Al principio fue bastante duro, pero después de un tiempo, como en todos los procesos, me di cuenta que era una gran oportunidad para seguir haciendo ese trabajo que estaba haciendo en Colombia con muchísima más tranquilidad. Por un lado, viendo a mi hija crecer en seguridad, sin tener la zozobra todos los días de saber que de pronto nos iban a asesinar tanto a su mamá como a mí, como a ella. Y sobre todo pudiendo denunciar y teniendo impacto ante instancias de altas tomas de decisiones a nivel internacional que no hubiera tenido en Colombia. Entonces, ese gran momento de crisis se convirtió en una gran oportunidad que en este momento estamos aprovechando. Bueno, justamente encontramos en tus redes sociales unos cortos videos que queremos mostrárselo, si me permites, por favor, a nuestra audiencia para que veamos pues ese trabajo que tú has desarrollado como embajador de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional. Cuenten con nuestra desobediencia y la de millones de personas más en el mundo que estamos dispuestos a jugarnos la vida por esta batalla, que es nada más y nada menos que la última batalla que tenemos como humanidad, y es la batalla por la vida. La crisis climática es global y nuestra resistencia lo será también. ¡Seguimos! Nosotros tenemos, y eso es seguro, el deber de obedecer las leyes, pero las leyes justas, las leyes que le apuntan a la construcción de una sociedad justa, de una sociedad incluyente y en paz, tanto para el hombre como para la madre tierra. Sin embargo, cuando las leyes no son así, tenemos también el deber moral de desobedecerlas.
Uno no puede ser obediente ante la violencia, uno no puede ser obediente ante el hambre, ante las injusticias. En el corazón del fervor popular mexicano se dijo en algún momento que los pueblos rebeldes caminan hacia la libertad mientras que los pueblos sumisos caminan hacia su propia esclavitud. Y en ese mismo momento Quintín Lame, un indígena colombiano en el corazón de los Andes, decía y afirmaba que los pueblos indígenas deben obedecer las leyes. Pero sin embargo, cuando la injusticia es evidente y cuando el legislador decreta cosas en contradicción de las leyes naturales, no tiene derecho a nuestra obediencia. Obedecer, no hacer nada o incluso esperar a que las cosas cambien por arte de magia en estos momentos críticos, ese es el problema. En estos contextos tan graves como el que estamos viviendo actualmente, la unión popular y la desobediencia pacífica son el último derecho que nos queda para lograr cambiar nuestro destino. Nuestro tiempo como civilización humana se está terminando y no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando a que las cosas cambien. Yo espero solamente que mi hija Inti, que hoy tiene 4 años, pueda llegar adulta sabiendo que nosotros, como pueblos libres, logramos tomar las riendas de nuestro destino para ganar la batalla, que es nada más y nada menos que la batalla por la vida. Bueno, Juan Pablo, este ha sido parte del material que tú publicas en tus redes. Háblanos un poco acerca de estos contextos internacionales que te encontraste en otros países frente a la defensa de los derechos territoriales, porque no solamente eres la voz o el embajador del pueblo Yucpa, sino que te he visto también en otras instancias. Está el tema del cambio climático, o está pues toda la explotación minera en diferentes estados. Me gustaría que nos contextualizaras y nos hablaras un poco de cómo está ese tema territorial a nivel exterior de Colombia. Pues para todos y todas no es sorpresa que se hable de lo que está pasando ahorita en el mundo entero, que es esta crisis climática que estamos viviendo, que es científicamente, no soy yo el que lo digo, es la amenaza más grande que hemos tenido como humanidad en toda nuestra historia, porque tiene la capacidad, tiene la fuerza de extinguirnos en realidad si no se hace nada, si no se toman cambios radicales de aquí a poco. Y ese es un tema con el que me confronté cuando llegué aquí a Europa, que es un tema del cual no se habla mucho y que no hace parte de las realidades en Colombia, un poco de pronto en el mundo académico, pero en las realidades de los territorios, los pueblos indígenas, los campesinos, sienten consecuencias del cambio climático. En el pueblo Yucpa se habla de espíritus, se interpreta de alguna forma diferente, pero no se habla de la misma manera y sobre todo con la misma gravedad como se habla acá. Acá ya las alarmas en cierta forma están prendidas y es una constatación que se hizo científicamente y los científicos dijeron es algo que va a pasar, la humanidad se puede extinguir si no se hace nada y toca que actuemos en consecuencia. Entonces, esa es como la agenda gruesa en este momento aquí en Europa y es algo que a mí me cogió de sorpresa, la verdad, porque cuando uno viene de Colombia, de los territorios, pues en Colombia en realidad se está luchando contra otras cosas, ¿no? Hay unos mitos que se han creado incluso aquí en Europa que dicen que los pueblos indígenas están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático. Y a mí no me creen cuando yo les digo que eso es carreta, porque en realidad los pueblos indígenas están luchando para poder vivir tranquilos en sus territorios, para que los dejen tranquilos, para que sus hijos puedan nadar, para que los hijos puedan nadar en los arroyos, para que las mujeres puedan cantarle a la luna, para vivir tranquilo y sabroso en sus territorios, pero no contra la crisis climática. Y aquí se dice que los pueblos indígenas es una malformación verdaderamente de las realidades, en la cual yo me di cuenta pues que había sin embargo una gran oportunidad, porque hay por un lado una crisis climática que tiene a todo el mundo convocado a la agenda mundial,
Y por otro lado están los pueblos indígenas, que en la realidad actual son 4% de la población mundial, una minoría demográficamente hablando, 4%, y que hoy en 2023 tienen el 80% de la biodiversidad que le queda al planeta Tierra. Y yo empecé a echar cálculos y me dije, ¿qué quiere decir eso en un contexto de crisis climática? Pues eso quiere decir que la humanidad aún hoy, en 2023, todavía puede vivir en este planeta gracias a la existencia de ese 4%. E inmediatamente me di cuenta de la oportunidad que los pueblos indígenas y las comunidades étnicas tienen en este momento para posicionarse por la primera vez en la historia con fuerza y determinación y sobre todo autoridad para liderar la agenda tiene que va a salvar a la humanidad de esta catástrofe a la que nos dirigimos. Entonces, hice todas las ecuaciones, me di cuenta con una lectura más global, saliendo de Colombia, y me di cuenta que había una gran oportunidad. Y es por eso que el objetivo de fondo es posicionar, cambiar las percepciones alrededor de los pueblos indígenas, reducidos a los protectores de la naturaleza, que es verdad que lo hacen, pero más allá de eso, posicionarlos dentro de las percepciones mundiales como sujetos políticos que en este momento se pueden posicionar fácilmente como el sujeto revolucionario, lo que fue el proletariado en el pasado, para liderar este momento este momento de la historia que estamos viviendo como humanidad. Así es, Juan Pablo. En ese contexto que hoy tú nos estás hablando de esa perspectiva de territorio vista desde afuera, para ti, ¿qué es el territorio? ¿Cómo podemos innovar en esa defensa de nuestros derechos sociales, culturales? ¿Cómo salvaguardamos y cómo protegemos este territorio que hoy tenemos acá? Sí, pues para todos los que nos están viendo, quizás para que no les parezca muy lejano todo esto que yo les estoy hablando, toca que partamos de un punto. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, por un lado. Por otro lado, estamos viviendo una crisis climática que tiene la potencialidad de extinguir la vida en el planeta, incluida la de nosotros. Nuestros hijos puede que no lleguen a viejos porque ya esto va a ser peor que un apocalipsis. Entonces, nosotros en este momento tenemos como habitantes de ese territorio que es el segundo más biodiverso del planeta, que se convierte en este contexto de crisis climática en algo esencial y fundamental, tenemos la oportunidad de posicionarnos con fuerza, tanto los pueblos indígenas, los campesinos, las personas que viven en los diferentes, los afro, los rom, incluso las personas que viven cerca de los territorios rurales también, tenemos la oportunidad de convertirnos por la primera vez en la historia como sujetos que ponemos las condiciones dentro de una agenda que está moviendo al planeta en este momento. Y es en ese momento en el que se habla de la innovación y de la importancia de la innovación, porque toca empezar a modificar las percepciones, como yo digo. Por ejemplo, en lo referente a lo que es el ambiente, en lo que es la tierra, en lo que es la naturaleza, ¿no? Porque antes era visto como un objeto que tenía que ser explotado indefinidamente para un supuesto progreso, ¿no? Antes la tierra era, allá en La Guajira, ustedes lo saben pertinentemente, y la gente en Maicao, pues con el cerrejón, pues la tierra, si hay carbón, entonces toca explotarla ese era el progreso antes, ¿no? Eso es un modelo antiguo y arcaico que en este momento nos tiene a punto de desaparecer como especie humana. Toca redefinir esos significados de lo que es un progreso, y en este momento el progreso es totalmente diferente, ¿no? Toca innovar la manera de pensar, innovar a nivel de las percepciones y darse cuenta que ahora más vale tener una hectárea de árboles de bosque al lado de su casa y un riachuelo que pasa al lado que lingotes de oro en un banco que no van a servir de nada. En este momento los países ricos aquí en Europa
ese dinero y ese oro que de hecho nos robaron hace 5 siglos, que están llenos aquí en los bancos, no les sirve de nada, de absolutamente nada, porque no se lo pueden comer, no pueden hacer nada. Nosotros tenemos en este momento lo que posibilita la vida en el mundo y nos convierte por la primera vez en faros. Entonces, decirle a la gente que ser el segundo país más biodiverso del mundo nos puede posicionar verdaderamente si aprovechamos de este momento como referentes de esta página de la historia. Bueno, y justamente ahí que mencionabas esa explotación de nuestro medio ambiente y aterrizándolo más al tema de Colombia y específicamente La Guajira, ¿cómo es tu mirada? ¿Cómo ves esa problemática que nosotros hoy territorialmente tenemos los pueblos indígenas y cuál sería como ese escenario en el cual debemos trabajar unidos como pueblos, como organizaciones y como procesos en la defensa? ¿Cuál es tu mirada, tu percepción desde tu experticia? Tal cual, como retomo lo que les estaba diciendo antes, es exactamente lo mismo, es a partir del momento en el que nos demos cuenta, porque la innovación no es solamente ambiental en cuanto a las percepciones, ¿no? La innovación también viene en poder lograr ser finalmente, lo que dice incluso el gobierno actual, una sociedad del saber, ¿sí? Cuando seamos una sociedad del saber, donde cambien los paradigmas, incluso que pasemos de un progreso que es dependiente del tener a tener un progreso dependiente al ser, a innovar en cuanto a un progreso que no esté ligado a la competencia, sino a la reciprocidad, no a la Innovación y destrucción, salvaguarda también. no a la destrucción de la madre tierra, sino a Así la es. preservación, un progreso que no esté ligado a la visión de nosotros como individuos, sino a nosotros como comunidades, por ejemplo. Eso es fundamental. Un progreso, innovar en las percepciones, en un progreso que se enfoque en políticas públicas en ese sentido que inevitablemente se van a ver reflejadas en políticas por la vida, ¿sí? Para la comunidad, desde un sentido comunitario que favorecen la vida digna para todos y todas. A partir de ese momento, nosotros vamos a, nosotros vamos a poder verdaderamente dar un paso en Colombia. Nosotros tenemos en este momento la oportunidad de, es como una ola, yo digo. Cuando usted hace surf, incluso allá en La Guajira ustedes hacen surf algunos, en Cabo de la Vela yo he visto, cuando viene una ola, usted tiene la oportunidad de subirse o de no subirse. Ahorita está pasando la ola grande. Tenemos que subirnos en esa ola de la innovación porque puede que la próxima sea pequeñita y ya no podamos surfear en ella, ¿sí? Es una gran oportunidad que tenemos, entonces que no podemos desaprovechar. Bueno, hay un público muy particular que nos escucha y que nos sigue en nuestras redes y es la población joven. Estos, de pronto lo que tú y yo hoy estamos conversando no es tan relevante para la población joven, pero ¿qué mensaje o cómo ves tú el impacto social, cultural que hoy tenemos, que se ha generado a través de estas luchas y esta resistencia cultural a nivel nacional e internacional? ¿Qué mensaje o qué le podrías tú decir a los jóvenes que hoy no tienen de pronto ese sentir y ese sentido de pertenencia por el territorio? Toca que se sigue encadenando en el mismo sentido de lo que les estaba diciendo, y es que cuando logremos innovar cuando logremos convertirnos en una sociedad del saber, donde todas esas capacidades de esas juventudes sean verdaderamente tomadas en cuenta, los jóvenes en este momento, una gran parte están despolitizados, ¿no? No se sienten como con mucho sentido de propiedad, están desmotivados, pues por esas mismas lógicas corruptas que en Colombia parece que no tuvieran solución. Pero en realidad, si no se hace nada en este momento, al nivel de las juventudes, que son la gran mayoría de la sociedad colombiana, pues esas próximas generaciones, cuando lleguen a adultos, pues adultos o a mayores, pues verdaderamente eso se va a convertir en una hecatombe para la sociedad, ¿no? Entonces, el potencial verdaderamente
viene de la juventud, pero a partir de políticas públicas que apoyen los talentos que ellos tienen, a partir de esas sociedades del conocimiento de las que estoy hablando. No es que los jóvenes no quieran estudiar, no es que sean vagos, no es simplemente que no les han respetado esos derechos fundamentales a tener el acceso a una educación digna, gratuita y de calidad, por ejemplo, a tener el acceso a un empleo que los vuelva felices, que los haga verdaderamente felices y que no sea solamente por un salario. Cuando logremos innovar y cambiar a través de políticas públicas en todo eso, valorizando ese potencial que significan los jóvenes, vamos a salir adelante. Yo creo en los jóvenes, en todos, porque yo todavía me siento joven y lo fui también como tú, y es una falta realmente de oportunidades, no por una falta de compromiso. Que además hoy estamos en una generación nueva, en una generación de innovadores. ¿Cuál sería tu mensaje para todos los maicaeros, los guajiros que a esta hora de la noche nos están siguiendo, justamente pensando en la protección del territorio y todo lo que involucra eso, el agua, la cultura, los saberes? ¿Cuál sería tu mensaje para ya finalizar, porque se nos está acabando el tiempo y antemano pues agradecerte, Juan Pablo, de habernos acompañado? Algo que se nos esté quedando por fuera, tienes el espacio para despedirte. Bueno, pues para todas las personas que nos están viendo en Maicao en este momento, decirles que en este momento la humanidad entera, no es una cuestión local de Colombia, sino es a nivel global. Estamos viviendo un momento en el que una página tiene que ser pasada. Y todo está centrado en los territorios que históricamente fueron explotados. En este momento nosotros tenemos todas las condiciones, como decimos, todos los ingredientes están dados para preparar un plato delicioso. Nosotros pasamos, y en este momento lo prueba, de ser los que seguíamos, los explotados, los subyugados, a ser verdaderamente, a convertirnos en faro, a convertirnos los nadie, los que siempre fuimos olvidados, los que nunca fuimos tenidos en cuenta. En este momento nos estamos convirtiendo en ese faro que se convierte inmediatamente en la esperanza de la humanidad. En La Guajira, puntualmente, ese proyecto del Cerrejón hace parte de esas políticas arcaicas del pasado. Eso ya pasó, eso tiene que salir, y en este momento tienen que entrar nuevas lógicas a esos territorios, donde la gente que va a trabajar no lo hace simplemente por unas migajas de dinero que se va a ganar al final del mes, sino verdaderamente por el impacto positivo que va a crearle a la comunidad y a la naturaleza, ¿no? El paradigma tiene que cambiar, y ustedes tienen la oportunidad en este momento de ser parte de eso. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, a ti por tu tiempo, por compartir ese saber y ese sentir de luchador y que aún seguimos resistiendo en defensa de nuestro territorio. Muchas gracias a todos los que hasta ahora nos siguen. Recuerden darle me gusta y compartir la transmisión, y espero esta semana un nuevo invitado con temas más interesantes, con temas que nos pueden ayudar a enriquecer y seguir construyendo nuestra comunidad y fortaleciendo nuestros territorios. Soy Nat Iguarán Fajardo y este espacio es Maicao Innova. Creemos en los procesos transformadores de una sociedad. Buenas noches para todos, nos vemos la próxima semana y nos despedimos con este corto video para ustedes, para que pensemos, para que tengamos presente la protección de nuestro territorio e innovemos en nuestro pensamiento, como hoy Juan Pablo nos está compartiendo y nos está dejando este mensaje de protección a nuestro territorio. Buenas noches. Las comunidades
comunidades indígenas, en las comunidades negras, comunidades campesinas, hay una concepción del agua más allá del agua que sale de la canilla y están vinculadas a muchas prácticas ambientales, a muchas prácticas culturales. Desde la región andina es muy difícil entender que el agua tenga que ser tan legislada, porque es que el agua es un ser vivo. La concepción que nosotros tenemos del agua es que es un bien natural, indispensable para la vida, necesita estar en el ámbito de lo público y lo comunitario, no en lo privado. El agua es de todos, pero no es propiedad de nadie, ¿no? Y por eso la autogestión comunitaria del agua se localiza claramente en lo que podríamos llamar la economía social. La gestión comunitaria del agua es ancestral y es algo que siempre ha funcionado como una barrera de contención hacia los megaproyectos. Con el posicionamiento del neoliberalismo a nivel global, se ha visto que el agua se ha convertido en una mercancía desde la perspectiva de quienes manejan el mundo, las grandes corporaciones. Este siglo comienza con la guerra del agua en Bolivia, después el plebiscito uruguayo, el intento de reforma constitucional en Colombia, la lucha por la Ley General de Aguas de México, lo que está sucediendo en El Salvador, ahora Chile, con la transformación de ese código que entrega el agua a concesionarios privados casi que a perpetuidad. Somos los primeros en asesinatos de gente que defiende el agua, la vida y el territorio. Hemos sido invisibilizados, hemos sido agredidos y eso se ha derivado precisamente de nuestra oposición a proyectos y a megaproyectos. Yo considero que a nivel América Latina se está dando una gran ola en donde ya la gestión comunitaria del agua empieza a ser visible. Esa manera de organizarse de nuestra gente existe a lo largo y ancho pues, de nuestro continente y estamos dando luchas similares por el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua. Y el hecho de que los pueblos tengan en sus manos el control del agua implica una piedra en el zapato para los grandes privatizadores. No creo que la gestión comunitaria del agua nazca en ausencia del Estado. Nace es en presencia de la comunidad que se organiza alrededor del agua. Apropian tecnologías y hacen acuerdos comunitarios, acuerdos económicos, de convivencia que permiten acceder al agua limpia. Ejercemos la democracia radical y vivir el poder de otra manera, no como ese poder autoritario al que hemos estado sometidos, sino un poder como potencia, como posibilidad de hacer, una lucha que va más allá y que implica profundos procesos de autoformación, de movilización en el territorio y de incidencia política en todos los ámbitos territoriales, desde lo local hasta lo global.